Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo nos sentimos esta tarde-noche? Bendecidos en el nombre de Jesús. Tomen asiento, por favor. Siéntense, por favorcito. Saben que nosotros durante la mañana le decimos al Señor, gracias Señor por un nuevo día. Gracias Dios por un nuevo amanecer, porque nos das una oportunidad de vivir un día más. Y aunque ya pasó la mayor parte del día, déjeme decirle que el Señor sigue teniendo su amor y su misericordia para nosotros, a pesar de que ya es tarde noche. ¿Cuánto lo creen? Amén, ¿verdad? Aquí está el Señor también con nosotros. Y su Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos acompaña desde que nos levantamos hasta el momento en que vamos a descansar. Y aún dormidos dice que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Quiero compartirle un testimonio antes de iniciar la palabra del Señor. Algo que me sucedió hace unos días. Algo inesperado, pero que ahí yo vi el poder del Señor. Dice la palabra que su palabra es como una espada de dos filos, de doble filo, ¿verdad? Que penetra, que llega, que abre. Iba yo para casa de mi madre, como todas las mañanas, y a la altura ahí de la avenida Campeche estaba un retén de soldados. Normalmente me ha tocado pasar muchos retenes de soldados, de policías, y nunca me paran. Pues hoy fue la primera vez, me pararon. Y a la hora que yo me orillo, se dejan venir como 4 o 5 soldados y empezaron a cuestionarme, ¿de dónde eres? ¿Para dónde vas? Las preguntas que ellos siempre hacen normalmente de rutina. Mientras uno de ellos trasculcaba mi carro de todo a todo, cuando llegaron a la cajuela de la guantera, me dice el soldado, me dice, oye, ¿por qué traes con llave tu cajuela? Le digo, es que fíjate que tengo una niña de 2 años, le digo, y es muy traviesa mi hija, y siempre me anda abriendo la cajuela y me anda sacando todo lo que aquí traigo. Sí, pero hijo, ¿me la puedes abrir? Sí, ¿cómo no? Le abrí la cajuela, y él siguió buscando, empezó a traspulcar ahí papeles, todo lo que yo traía. En eso se me acerca otro de los soldados y empieza a cuestionarme. ¿Y tú a qué te dedicas? Entonces le digo yo, pues a un negocio familiar. Mi abuelo, desde mi abuelo, le digo, una estación de radio que tiene más de 70, 80 años aquí en la ciudad. Pero como muchas ocasiones a ellos, vamos a usar un término, los cuentean de lo que les dicen, empezó a preguntarme qué hacía yo ahí en el negocio. Le digo, bueno, yo manejo la parte administrativa del negocio. ¿Y cómo es que una estación de radio funciona? Entonces yo le empecé a explicar, ¿verdad?, cuáles son las promociones que se tienen que hacer para que la estación de radio obtenga sus ingresos. Y me empezó a preguntar también de cuestiones administrativas, el costo de un spot. Me empezó a preguntar muchas cosas, gracias al Señor, ¿verdad?, porque pues, tenemos años de estar ahí y porque conozco cómo se administra una estación de radio. Le pude contestar todo lo que él me preguntaba. Llegó un momento en que les estoy hablando que me detuvieron como cerca de 45 minutos ahí. Mientras le digo, uno me cuestionaba, el otro revisaba el carro, las llantas, las cajuelas, todo me movía. Cuando termino yo de explicarle cómo funciona y cómo opera administrativamente el negocio, cómo opera fiscalmente el negocio y todos los procedimientos, me dice él, oye, ¿qué edad tienes tú? Digo, yo tengo tal. Ah, ¿verdad? No les dije mi edad. Todos estaban en expectativa. Digan la edad, digan la verdad. Bueno, les dije, soy pariente del Tata, pero tengo 61 años, es mi edad. Y pues cuando le dije yo que tenía 61 años, me dice el soldado, oiga, pues no parece que usted tenga 61 años. Y ahí en ese momento, después de 45 minutos de estarme cuestionando y preguntándome, yo contestándole, ahí sentí yo el momento en que le dije, gracias Señor. Porque cuando él me preguntó mi edad y le dije eso y que me dijo que yo me veía muy bien, le dije, ¿sabes por qué me veo bien? Porque Cristo vive en mí.
Y empecé a compartirle de la palabra del Señor al soldado. Le empecé a hablar, le empecé a decir. Y conforme yo empecé a platicar con él de la palabra de Dios, noté algo. Cuando él me estaba cuestionando, lo estaba haciendo con mucha autoridad, con una cara de gendarme mal pagado, como decimos, agresivamente, la verdad. Pero conforme yo le fui hablando de la palabra de Dios, lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, lo que el Señor, de donde el Señor me había rescatado y lo que yo estaba haciendo y por qué me veía así, en ese momento empezó el rostro de ese soldado a transformarse y le empecé a ver una cara diferente. Dejó de ser una cara dura, una cara fuerte, una cara de autoridad, para convertirse en un momento en una cara de desconcierto. No sabía ya qué decirme. Para la honra y gloria de Dios, quiero decirle que llegó un momento en que el soldado le dijo al otro y al otro, el que estaban allá, ¡Ey, ya déjenlo, que se vaya, que se vaya! Cuando él dice eso, yo me regreso y le digo, mire, quiero decirle algo. En la comunidad cristiana a la cual yo pertenezco, oramos por todas las autoridades. Oramos por ustedes, los soldados, oramos por los federales, oramos por los estatales, por los ministeriales, por todos oramos, le digo. ¿Y sabe por qué oramos, le digo? Primero, porque es algo que el Señor nos ha puesto a nosotros en nuestro corazón en la congregación. Y es un deber que tenemos nosotros también de respetar a la autoridad, le digo. Pero ¿sabe qué? Le digo, oramos porque ustedes siempre andan en eminente peligro, les digo. Sabemos que ustedes todos los días tienen que estar combatiendo. Es por ello que nosotros oramos por ustedes. Y le digo desde ahorita que el Señor lo bendiga y me llevo ese sentimiento y ese pensamiento de que vamos a seguir orando por ustedes. Y bueno, pues era el testimonio que quería compartirles, porque es darle gracias a Dios porque el Señor de veras se mostró ahí con poder. Gloria a Dios, exactamente. Pero déjenme ponerme los de versos, no veo muy bien. Bien. El tema que hoy voy a compartir con ustedes, que además es un tema que a mí me apasiona porque lo he compartido y lo he comentado en otras ocasiones, es el tema de la fe. Este tema se llama así: ¿de qué tamaño es tu fe? Todos, en un momento de nuestra vida, nos hemos cuestionado, ¿qué tan grande es mi fe? ¿O de qué tamaño es mi fe? Y la palabra de Dios en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y aquí te quiero compartir y te quiero citar un ejemplo. En el retiro espiritual que yo viví, aquí se cumple la palabra de Dios, pues yo recibí el Espíritu Santo y lo recibí por fe. No lo vi, pero sí lo sentí. Y eso para mí tuvo una experiencia sobrenatural del Espíritu Santo, que hoy mismo vive en mí, gracias a Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Y de una manera en que vamos a compartir esto, yo quiero que me acompañen a Primera de Pedro, al capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a leer los versículos 5, 6, 7 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque parecedero se prueba con fuego, se ha hallado en la balanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable. Gloria al Señor. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el Dios sobrenatural, al que yo no lo veo, al que no lo puedo tocar, pero que sí lo siento. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y además, no se te olvide que nuestra meta, de acuerdo a la palabra de Dios que estamos compartiendo, es la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Hebreos 11:3. Acompáñame ahí. Ahí vamos a ver varias citas. Me dicen con un amén cuando ya estén ahí. Hebreos 11:3. Dice, Dios en su palabra, dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Esto qué significa, hermano? Significa que nuestra fe sobre la acción creadora de Dios es una evidencia de lo que no se ve y de lo que fue creado. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Gloria al Señor. Ahora acompáñeme a Hebreos 11:8. Me dice un amén cuando ya esté ahí también. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham demostró con su fe, al obedecer a Dios y dejar su casa allá en Ur, peregrinando hacia tierras desconocidas y a vivir por largos años en esa tierra, como un extranjero. Y al guardar ahí pacientemente su legado permanente, yo te pregunto esta noche a ti, ¿cuántos de nosotros podemos demostrar esa fidelidad de Abraham? ¿Y cuántos estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo? Y hablo específicamente de este mundo material, donde queremos vivir con confort, donde nos aferramos a nuestros propios afanes y preocupaciones de la vida. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en el Dios proveedor? ¿Dónde está tu fe en el Dios sanador? ¿Dónde está tu fe en el Dios restaurador? ¿Dónde está tu fe en el Dios sobrenatural, que lo imposible lo hace posible? ¿Dónde está? Porque sabemos que la fe no es razonable. ¿Lo cree? Ahí en mismo Hebreos 11:11, acompáñeme. Me dice un amén. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó
que era fiel quien lo había prometido. Dios le había prometido a Sara que ella iba a concebir a través de su bendito y poderoso poder. ¿Sabes? Sara dio luz a Isaac cuando tenía 90 años de edad, porque olvidó sus limitaciones físicas y creyó que Dios sería fiel a lo que le había prometido. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Y quiero compartirte un testimonio de lo que es el poder de Dios, la fe en Dios y confiar siempre ciegamente en Dios. Hace 32 años, yo tenía 2 hijos, bueno, gracias al Señor tengo 2 hijos varones. Y siempre tuve yo una gran añoranza y un gran deseo en mi corazón de que Dios me regalara una hija. Lamentablemente nunca fue posible durante ese tiempo. Una noche desconsolado, triste, llegué a casa de la pastora Patti y le compartí mi sentimiento y mi deseo de lo que yo quería. Esa noche hablé mucho con la pastora y compartimos muchas cosas. Lloré mucho con ella y recuerdo como si fuera el día de hoy. Me dijo, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? Le dije, sí, vamos a orar, me dijo. Hizo una oración donde yo acepté a nuestro Señor Jesucristo esa noche. Después de haber aceptado a Jesucristo, recuerdo las palabras de ella, que me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, Dios dice, puso en mi corazón que te dijera que tú vas a tener una niña, tú vas a tener una hija, Dios te la va a dar. Yo me reí, la verdad, dije, no es posible, no creo. Dijo, esto es promesa de Dios, hermano, me dijo. Así quedó. Pasaron 32 años y después de 32 años, el Señor regaló a mi vida esa gran bendición con una hija. ¿Sabe que lo curioso fue que durante el embarazo de mi esposa, los 9 meses, hoy en la actualidad pues existen muchos aparatos, ¿verdad? Sofisticados para que te puedan decir el sexo, si es niño o es niña y tantas cosas. Y sabe que durante los 9 meses de este embarazo y en diferentes lugares que yo llevé a mi esposa, en ningún lugar nos decían qué iba a ser. Nunca nos dijeron qué iba a ser. Algunos médicos decían, pues parece que va a ser niño. Otros nos decían, pues parece que va a ser niña. Pero nadie específicamente nos pudo decir nunca, ¿va a ser niño o va a ser niña? Y recuerdo que el día que ella se alivió, que nos cambiaron toda la jugada, por cierto, y yo tuve que estar ahí desde las 5 de la mañana. Llegó un momento en que yo me sentí cansado y me quedé dormido ahí en la sala de espera. Llegó la enfermera a gritar ahí mi nombre, yo ni la escuché. Y una señora que estaba en un lado me dijo, oiga, ¿usted no es Juan Manuel Cortés? Le dije, sí. Dijo, pues ahí lo andaban buscando. Dijo, ya se fue la enfermera. Y salí corriendo porque además había pasado mucho tiempo desde el momento en que mi esposa iba a dar luz y yo ya estaba preocupado porque pasaba mucho tiempo. Y voy y alcanzo allá a la enfermera y le digo, yo soy Juan Manuel Cortés, le digo. Y me dice, así, fríamente, sí, sin reírse, sin nada, me dijo, lo felicito, es papá de una bonita niña. Y se fue. Entonces,
Yo lloré en ese momento lloré y ahí le di gracias al Señor. Y le dije, Padre, primeramente te pido perdón, porque yo dudé de que tú pudieras hacer ese milagro en mi vida. Fue lo primero que hice. Y después de pedirle perdón, le dije, Señor, Señor, gracias, porque se cumplió tu promesa. Así es que si usted cree y si usted tiene fe y si usted le cree a Dios, créamelo, para el Señor no hay nada imposible. Todo es posible en el. Dele un aplauso al Señor porque se lo merece. Es grande y poderoso. Bien, continuamos. Dice, nuestro caminar diario, de nuestra vida cotidiana, también somos probados. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere ver tu fidelidad, mi fidelidad, nuestra fidelidad. Aún en las circunstancias difíciles o en los momentos de incertidumbre, somos probados, hermano. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Cuando esté ahí, me vuelve a decir amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él, que se ha de cerca, que Él que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes, hermano? El problema es que muchos cristianos creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y te voy a citar un ejemplo y te voy a dar también un pequeño testimonio. Si no quiere irse a Isaías, nomás apúntela por ahí en un ladito. Y es Isaías 26:3. Dice la palabra del Señor así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hace algún tiempo yo me tuve que hacer unos análisis. La verdad, le quiero ser sincero, a mí me da temor irme a hacerme los análisis siempre, no sé por qué. De repente me empieza a dar nervios de porque me tengo que ir a hacer análisis. Y me habían pedido que me los hiciera completos de todo a todo. Total, dije, bueno, tengo que ir a hacerme los análisis. Y fui, me los hicieron, y me dijo el químico, vente como eso a las 2 o 3 de la tarde, ya te los tengo listos. Yo pensé que me iba a decir, véngase mañana. Pero no, me dijo, véngase hoy mismo en la tarde. Cuando yo iba para allá, rumbo al lugar donde están los análisis, empecé a sentir esa ansiedad, ¿verdad? ¿Y cómo voy a salir? Y empecé yo así. Y recordé esta cita: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, en ese momento empecé a mover mi fe y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto, tú eres el que tienes el control total de todo. Tú tienes el control de mi vida. ¿Por qué tengo que temer? ¿Por qué me tengo que preocupar por un resultado? Finalmente, yo estoy en tus manos, Señor. Y créeme lo que cuando llegué yo ahí a ese lugar, llegué tranquilito. Y una de las cosas que a mí me inquietaba era porque en alguna ocasión que fui también ahí a hacerme unos análisis, cuando yo llego con el químico y que le pregunto, le digo, oye, ¿cómo salieron mis exámenes? Dijo, no, hombre, dijo, yo no sé cómo andas parado tú, me dijo. Entonces imagínese lo que yo sentí. Entonces ya con ese antecedente, de alguna manera él ya me había sembrado eso, el que yo fuera con un cierto temor. Pero me acordé de esta palabra del Señor y dije, exactamente, pues tú eres el que tienes el control. Y como dice aquí, ¿verdad? El título ese, ¿de qué tamaño era mi fe? Entonces llegué, levanté mis análisis
Los vi sin temor alguno. Dije, gracias Señor. No salí tan mal como yo pensaba. Si queremos hablar de fe, ¿qué más que el padre de la fe? Cuando fue probado, nuestro padre Abraham. Acompáñeme a Génesis 22, capítulo 22, versículos el 1 y el 2. Cuando esté ahí, me dice amén. Amén. Dice el 1, y aconteció después estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y en el 2 dice así, dijo, y toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya sabemos que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y esto lo iba a hacer en obediencia a Dios. Yo quiero preguntar esta noche a mis hermanos que están aquí presentes, ¿cuántos de los varones que están aquí tienen hijos? Que levanten la mano. Estos que levantamos la mano, yo le pregunto, ¿estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo Abraham? ¿Estaríamos dispuestos a llevar a un hijo al sacrificio? Yo creo que no, ¿verdad? Patito, tú todavía no tienes hijos, pero los vas a tener. No, no lo haríamos, la verdad. Sin embargo, aquí fue un acto de fe. El que Abraham, además de ser obediente, porque fue obediente a Dios, él ahí también mostró la fe que él tenía en Dios. Y que sabemos, ¿verdad?, que después, posteriormente, no es sacrificado su hijo, pero fue probada su fe. Amén. Así también nosotros somos probados en nuestra fe y fidelidad a Dios. ¿Sabes? La fe tiene que ser ejercitada, porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero esa fe se queda estancada, se queda chiquita, se queda apagada, se queda en un rincón, no sé dónde se queda, pero no es ejercida. Un día llegué a la casa y cuando llegué mi esposa estaba temblando. Llego y le digo, ¿qué pasó, mujer? ¿Qué tienes? Dijo, llegó el recibo de la luz. Dije, ¿y luego? Dijo, aquí está. Así volteándose, no quería ni verme. Entonces agarré yo el recibo y lo vi. Y era un recibo de 9,000 pesos. Le digo, ¿y luego? Dijo, ¿cómo lo vamos a pagar? Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo no lo voy a pagar. Tú no lo vas a pagar. Pero yo sí sé quién lo va a pagar, le dije. Dije, mira, ven para acá. Le agarré a mi mujer, agarré el recibo de la luz, como este. Y le dije así, Papá Dios, llegó el recibo de tu casa. Aquí está. Págalo. Gracias, Señor. Cuando yo dije eso, mi esposa después volteó a verme y me dijo, ¿a poco va a venir el Señor aquí? Dijo, y te va a dejar el dinero en la mano, me dijo. Le dije, no. Le dije, pero recuerda que esta casa, un día tú y yo, orando a Dios, le dijimos, Señor, esta es tu casa, no es mi casa, es tu casa. ¿Quién es el dueño de esta casa? Señor. ¿Quién tiene que pagar la luz? Pues el Señor. ¿Quién la usa? Yo. Pero bueno, aquí algo que pasó con ese poder que tiene mi Señor, créamelo, de veras, el compartirle yo esta noche este tema, de qué tamaño es tu fe, es porque quiero que su fe crezca, que su fe la ejercite,
que su fe la mueva, que no solamente nos quedemos en la rutina, en el contexto o en el texto de lo que leemos, de lo que escuchamos, sino que hay que ir más allá. Posteriormente de eso, pues hay una fecha de caducidad. Todos los días mi esposa me preguntaba lo mismo cuando llegaba a la casa. ¿Ya tienes el dinero de la luz? No. Oye, pero que ya falta poco. Déjalo. Déjame compartirle algo rápido. ¿Sabe que en ese tránsito de esos días, a Dios le agrada la fe? A Él le agrada que nosotros creamos en Él. Por alguna razón, sin tener yo esos 9,000 pesos en mi mano, porque además es cierto, de repente me hablaron y me dijeron, oye, Juan Manuel, fíjate que quiero poner en orden esto y esto y esto y otro. ¿No me ayudas? Sí, hombre, ¿cómo no? Y yo ahí fui a ayudar a esa persona. Terminé y le dije, bueno, muchas gracias, nos vemos, nos vemos. Y en la puerta me dijo, oye, espérate, no te vayas. Tu trabajo cuesta. Le dije, no, yo lo vine a hacer por nuestra amistad, no porque tenga yo un interés. Dijo, no le hace, dijo, pero el trabajo cuesta. Y recuerdo que me puso así en la bolsa 3,000 pesos. Gracias, Señor. Al día siguiente me habla un hermano para que lo acompañe a un lugar, porque íbamos a ver unas personas, íbamos a orar por ellos, etc. Igual, ya que nos despedimos, me dice este hermano, oye hermano, fíjate que Dios puso en mi corazón que te lleves esta ofrenda. Y le dije, no. Le dije, porque yo al Señor no le cobro. Y yo vine a trabajar para el Señor, le dije. Sí, dijo, pero el Señor puso en mi corazón que yo te dé esa ofrenda, me dijo. Y si tú no la aceptas esa ofrenda, dijo, pues no voy a recibir yo bendición, me dijo. Otros 3,000 pesos. Ya iban 6. Por aquellos días, allí entre lo que anduve buscando, yo traía 1,000 pesos. Bueno, son 7. Me faltan 2. Por esos días todavía nos acompañaba, como yo le dije de cariño a mi padre, a Paquito. Y bueno, ya dejándolo yo en la casa, él no tenía, no se podía mover, tenía problemas ya con sus piernas. Yo agarro y lo bajo, ¿verdad?, del carro y lo llevo hasta la casa. Y ya para despedirme de él me dice, oye hijo, te voy a hacer un encargo, me dijo. Le dije, sí papá. Dijo, pásame esa bolsa que tengo ahí, como un portafolio. Se lo entregué. Y agarró, y así, con unos billetes así dobladitos, agarró y me los puso así en la bolsa. Me dijo, me traes el encargo que te pedí, me dijo. Yo me quedé, pues ¿cuál? ¿Cuál encargo? Entonces en ello le digo, ¿cuál encargo, papá? Tú ya sabes, me dijo, ¿cuál encargo? Y me cerró el ojo. Cuando Paquito nos cerraba el ojo era una actitud de él hacia nosotros de amor, ¿verdad? Yo me subí al carro, no sabía la cantidad que yo traía ahí. Llegando a la casa, en el momento en que me estaciono, saco los billetes y me doy cuenta que eran los 2,000 pesos que me faltaba. Ese día no le dije nada a mi mujer. Al día siguiente me levanté yo temprano, me salí de casa y le dije, le dije, dame el recibo, porque lo voy a ir a pagar. Y me fui a pagar el recibo. Cuando regreso a casa, me pregunta ella, ¿y el recibo? Ya está pagado. Y me pregunta, oye, ¿a quién le pediste dinero prestado? Le digo, no, mujer, esta casa es del Señor. Nosotros dejamos en sus manos esta necesidad.
Y con fe, nosotros creímos y creemos que Él es capaz de hacer eso y más. Y le dejamos todo al Señor. Y el Señor puso los medios para que yo completara para ese recibo de la luz. Gloria al Señor Jesucristo. Y en otras ocasiones nuestra fe es tan poca que recuerdo la cita de Mateo 17:20. Acompáñame a Mateo 17:20. Amén. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Qué significa esto? Esto significa que la fe que nos parece pequeña o débil puede alcanzar humanamente imposibles. Y el monte del que habla la palabra del Señor, ese monte no es más que nuestras propias vidas cuando nosotros tenemos obstáculos, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas. Nada que Dios no pueda a través de su poder arreglar o resolver. Y todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos pasado por desiertos, todos hemos pasado por tormentas, todos hemos pasado por situaciones a veces que creemos que son insuperables. Pero por eso dijo el Señor, si nosotros tuviésemos así de chiquito, así, del tamaño de ese grano de mostaza nuestra fe, nosotros a esos problemas, a esas necesidades, a esas angustias, a esos dolores, a esos problemas les diríamos, vete, muévete. Y yo te pregunto, ¿de qué tamaño es tu fe? Y sabemos, amado hermano, que en muchas ocasiones no recibimos porque dudamos de nuestra fe. Sí. La fe en el Dios de poder, la fe en el Dios de amor, la fe en el Dios de misericordia y en el Dios de sanidad. Y esto me recuerda cuando habló Dios de sanidad en el pasaje de Mateo 8, capítulo 8, versículos 8 y el versículo 10. Si me quieren acompañar. Amén. Y en el 8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en el 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo, a los que le seguían, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe que la clave de estos dos versículos es la gran fe del centurión? Y yo te pregunto a ti, hermano amado, ¿de qué tamaño es tu fe? Porque recuerda que el que cree recibe. Y si tú quieres ser sano esta noche, si tú quieres ser libre esta noche, si tú quieres ser liberado esta noche, solo tienes que creer. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Hay una frase que a mí me agrada mucho, que dice así, la verdadera fe descansa en las promesas de Dios. Y hay otra frase que dice así también, la fe comienza
donde termina el poder humano. Un ejemplo, un diagnóstico médico o una enfermedad terminal. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que han pasado aquí y han compartido de que tuvieron un diagnóstico de una enfermedad como cáncer, leucemia, enfermedades terminales? Muchas ocasiones hemos escuchado. Sin embargo, yo te digo esta noche, hermano, ¿de qué tamaño es tu fe? Para que el poder de Dios se manifieste en ti y que aún en las enfermedades, en los diagnósticos, el Señor es capaz de hacer lo imposible posible. Y esto es sanar y curar al enfermo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Gloria al Señor. Así que del tamaño que sea tu fe, así es como vas a recibir. Si tú tienes una duda, si tú todavía no has evaluado, si tú todavía tienes en tu corazón, en tu mente, una duda del amor de Dios que hay para ti, yo te invito a que me acompañes a 1 Corintios 13:13. Me dices amén cuando estés ahí. Y dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese amor infinito e incondicional que tiene Jesús para ti, para mí, para todos. Pero que a Él le agrada cuando depositamos nuestra fe en Él. ¿Realmente tienes fe? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Cuán grande es tu fe en el Señor? Dice que no fue la piedra, que no fue la onda, ni que fue David, sino que fue la mano de Dios la que tumbó al gigante. ¿Tú lo crees? Tu victoria solo depende de la fe que tú tengas en Dios. Si tú crees en Dios, también todos los gigantes que se te paren enfrente, por el poder del Señor y del Espíritu Santo, se van. ¿Lo crees? Gloria al Señor. Dice que hay una área que descuidamos mucho los cristianos. Y acompáñame a Efesios 6, capítulo 6, versículo 16. Cuando estés ahí me dices amén. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora vamos a 1 de Pedro 5, 8, 9. Primera de Pedro. No, es Primera de Pedro 1, 5. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 5 al 8. Dice la palabra del Señor así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito sea el Señor. Gloria a su santo nombre. Bendito seas, Padre, por ello, Señor. Bendito seas, Señor. No lo ves, pero por fe yo lo creo. No lo ves, pero por fe yo lo creo. ¿Tú lo crees? Gloria al Señor. Sabes que Satanás trabaja muy sutilmente en cada uno de nosotros a través de nuestros pensamientos. Antes de venir a los pies de Cristo, yo les he compartido que mi fe estaba depositada en cosas que no eran agradables al Señor, que mi fe estaba depositada en cosas como la parapsicología, las cartas, lectura de cartas, los famosos curanderos. Ya se los he compartido en otras ocasiones, pero me quiero referir que esa era la fe que yo tenía en ese momento. Era la fe que a mí me hacía vivir, el ir a visitar a estas personas. Y sabes una cosa, hermano, allá afuera anda mucha gente caminando así, buscando una fe, buscando en qué creer. Y lamentablemente, a veces van a los caminos equivocados, a los lugares equivocados, porque andan en caminos del mal, andan en los caminos de Satanás. Por eso yo les digo que Él es muy astuto y que trabaja a través de nuestra mente y de nuestros pensamientos, haciéndonos creer que ahí está la solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestras angustias, a nuestro diario vivir. Esa era la fe que yo manejaba, esa era la fe que yo tenía en esas personas. Pero como te lo he compartido otras ocasiones, esa fe a mí me llevó a caminos de destrucción, a caminos de tristeza, a caminos de llanto, a caminos de dolor, a caminos de insatisfacción, a vivir una vida triste y vacía totalmente. Pero gloria al Señor que cuando Él me rescató, ahora mi fe es para Él. Mi fe la tengo en Él. Y no solamente creo en Dios, sino le creo a Dios. Y tan le creo a Dios que este día de hoy Él aquí me sostiene para compartir su palabra, para estar de frente a ustedes y decirles de qué tamaño es la fe que tenemos en Dios. Y del tamaño que tengamos nuestra fe, es como nosotros vamos a recibir. Gloria al Señor Jesús. Bien, dice que como todo tiene un principio, pues también todo tiene un final. Y ya vamos a terminar. Oh mi Dios que me sanó, mi Dios que me restauró. Mi Dios el que me hace vivir lo sobrenatural. Mi Dios el que a través de su poderoso Espíritu Santo me guía todos los días de mi vida. Gloria al Señor. Y por último te comparto, para que si tú en tu casa lo quieres hacer, te lo recomiendo. Lee el capítulo 11, todo el capítulo 11 de Hebreos. Nos habla de los hombres de fe, como la fe de Gedeón, la fe de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Ellos conquistaron reinos, gobernaron con justicia,
y recibieron promesa de Dios. Y todo por la fe. ¿Y tú, hermano? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para conquistar una vida plena en Jesucristo a través del Espíritu Santo? Libre de ataduras, de opresiones, donde actives tu fe, donde vivas victorioso todos los días de tu vida. Que el Señor me los bendiga.